Vamos a comenzar con este episodio nuevo. Espero que lo disfruten porque en esta ocasión vamos a analizar a Hammurabi. Y es el tercer personaje que estoy analizando en esta serie. Y en los otros dos episodios mencionamos a Narmer, considerado el primer faraón de Egipto. También mencionamos a Imhotep, a quien muchos ven como el genio detrás de la primera gran pirámide. Hasta ahora, todos los personajes que hemos explorado pertenecen a Egipto. Estos dos, ¿no? No son muchos. Pero la historia de hoy nos va a llevar a un escenario completamente distinto, porque en esta ocasión vamos hasta Mesopotamia. Y aquí es donde todo cambia, porque a diferencia de Egipto, Mesopotamia estaba fragmentada en múltiples ciudades-estado, cada una con su propio gobierno, aunque la región estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Sus crecidas eran tan impredecibles que obligaba a los gobernantes de estas ciudades a desarrollar sistemas de riego mucho más complejos, y aunque para la ciudad era algo benéfico, para otras ciudades no, porque de alguna manera el hecho de reducir algunos flujos y desviarlos afectaba territorios ajenos, y eso hacía que generalmente siempre estuvieran en constantes conflictos, tanto por el agua y otros recursos, ¿no? Y ahora, ya que sabemos esto, entenderlo es fundamental, porque sólo así se puede comprender por qué Hammurabi no fue simplemente un rey más, sino un gobernante que logró imponer orden en medio de el caos. Seguramente ya han escuchado de él, quizá en algunos libros. Por ejemplo, los estudiantes de derecho creo que son los que posiblemente tengan más presente el nombre de este personaje, porque lo que más destaca de él es un muy conocido código de leyes llamado también el Código de Hammurabi, una estela en la que se inscribieron una gran cantidad de leyes. Y este tema resulta bastante interesante porque estamos hablando de que esto se hizo hace casi 4000 años atrás, y muchos consideran este conjunto como uno de los primeros sistemas legales escritos de la historia. A sus aproximadamente 18 o 20 años, Hammurabi era extremadamente joven cuando tuvo que asumir el control de una ciudad-estado que carecía de estabilidad política. El panorama en la que le toca gobernar era algo complejo. Su padre, Sin-Muballit, había dejado el cargo y un reino muy debilitado, en gran parte por la presión constante de potencias vecinas. Una de ellas era Larsa, que en ese momento dominaba la región sur de Mesopotamia. Detrás de ese poder estaba Rimsin I. Ese era el gobernante de Larsa. Era un gobernante que había puesto en jaque a Babilonia. Va de nuevo, no sé si ya se los dije, pero Hammurabi gobernó Babilonia, y su padre también, ¿no? Ahora, en términos simples, Rimsin I derrota a Sin-Muballit, pero no de una forma directa, no como te lo podrías imaginar, no en un duelo de espadas, sino a través de una estrategia de desgaste. Para ese momento, Babilonia estaba muy lejos de ser el gran imperio que hoy imaginamos, porque en realidad era una ciudad-estado relativamente pequeña, rodeada por otras ciudades que funcionaban como una especie de parachoques, protegiéndola indirectamente de potencias más agresivas como Larsa. Así que si querías llegar a atacar a Babilonia, primero tenías que atacar otras ciudades que estaban antes que Babilonia. Ahora, Rimsin primero entiende bien este punto, ¿no? Entonces conquista las tierras pegadas a Babilonia y debilita también de otra manera a Babilonia, afectando canales de riego, y poco a poco termina con la capacidad de gobierno de Sin-Muballit. No hay registros que indiquen que Sin-Muballit haya sido derrotado en alguna batalla y que haya muerto por eso, pero definitivamente lo más correcto es que haya desgastado física y mentalmente su salud. Entonces, lo más inteligente es dejar el reino en alguien más joven, más capaz, y este era su hijo, era Hammurabi. Ahora, imagínate el impacto psicológico para un joven heredero saber que va a tomar el trono mientras ve cómo el legado de su familia se va, su padre posiblemente enfermo, y ahora bien, por otro lado, dentro de la ciudad en la que está viviendo, la situación tampoco era alentadora. Las calles estaban marcadas por el conflicto, violencia entre ciudadanos, venganzas constantes y una ausencia clara de normas que definirían lo correcto y lo incorrecto como lo entendemos hoy en día. Era, en muchos sentidos, un entorno bastante caótico.
Para cualquier persona, eso podría ser algo demasiado complejo, te podría hacer sentir incertidumbre, miedo, ¿no? Cualquier persona se podría haber quebrado física y mentalmente, pero todo indica que Hammurabi no lo hizo. Es posible que todo ese caos que estaba alrededor de él fuera el impulso para que él se tomara su papel como gobernante de manera muy seria, ¿no? Ahora, Hammurabi nace alrededor del año 1810 a.C., pero Babilonia en ese entonces estaba lejos de ser el imperio que hoy imaginamos. No era la ciudad legendaria de los jardines colgantes y tampoco era el símbolo de poder absoluto. En esa región, como bien mencionaba, existían múltiples potencias. Ya mencionamos a Larsa, que estaba al sur, Mari al noroeste, es Nuna al este y los territorios asirios al norte. Cada uno tenía su propio rey, sus leyes, su ejército y sobre todo sus ambiciones, y Babilonia definitivamente no lideraba ese tablero. A pesar de su juventud, Hammurabi comenzó a mostrar una cualidad poco común cuando éste comienza a gobernar. ¿Y qué es? Es la cautela, porque no se movía de una forma impulsiva y eso era algo atípico para su edad. Mientras tanto, figuras como Rimsin I, el enemigo o la persona que se cree vence al padre, llevaban décadas en el poder. Esto es traducido a mucha experiencia por delante. Ahora, demasiado complejo, pero tampoco voy a claudicar, ¿no? Me imagino que eso fue lo que dijo Hammurabi. Ante este panorama, lanzarse a un conflicto directo no era una opción inteligente. Por eso, en sus primeros años de gobierno, no se comportó como un gran conquistador, ¿no? No salió de inmediato a someter territorios lejanos. Antes de enfrentarse a sus rivales, necesitaba fortalecer su propio reino. Sabemos que Hammurabi ordenó la restauración y el mantenimiento de canales de la ciudad, los cuales eran abastecidos por los ríos que ya mencionamos, porque el agua no era solo importante así porque sí, era un recurso determinante que definitivamente determinaba la existencia de cualquier ciudad. Y esto no es algo lejano, porque hoy en día seguimos viendo conflictos por recursos. Se habla incluso de una crisis hídrica global, ¿no? Porque el agua, y no porque el agua haya desaparecido, sino porque la estamos consumiendo más rápido de lo que los ciclos naturales nos pueden dar, sin dejar de lado la contaminación y, ojo, el agua no es el único recurso, también están los conflictos por petróleo, por el control económico, por influencia, ideologías políticas y religiosas. Y espero que estés entendiendo el mensaje. Me desvío un poco de la historia, pero igual, insisto, necesito que entiendas esto. Ahora, los problemas de infraestructura hidráulica se comienzan a arreglar, se comienzan a resolver. Hammurabi a su temprana edad dice, ¿sabes qué? Lo primero que debemos resolver, pues obviamente son nuestros canales de riego. Pero además de los canales de riego, ese no era el único desafío en su gobierno. Existían también problemas económicos, ¿no? Demasiado complejos, porque muchas personas tenían un cúmulo de deudas que desestabilizaba internamente la sociedad. Pero si esto ocurrió hace más de 4000 años, surge una pregunta interesante. ¿Por qué se endeudaba la gente, ¿no? En esos tiempos, ¿cómo funcionaban esas deudas? No creo que en ese tiempo fueran a Coppel o a Electra, ¿no? Miren, en la antigua Mesopotamia las deudas surgían principalmente por tres razones: malas cosechas, impuestos, préstamos. Cuando un agricultor tenía una mala temporada, se veía obligado a pedir prestado grano o plata para poder sobrevivir. El problema era que estos préstamos incluían intereses, por lo que si no se podía pagar a tiempo, la deuda crecía rápidamente. Ok, ¿y cuáles eran esas consecuencias si no pagabas a tiempo? Las repercusiones podían ser bastante severas. Una persona podía perder sus tierras, entregar a un miembro de su familia como una forma de pago o incluso caer en una especie de servidumbre por deuda, trabajar para otros de por vida. Entonces, si era algo complejo, porque en ese entonces todavía no estaba el código de Hammurabi y Hammurabi todavía no contaba con la experiencia necesaria para establecer un sistema legal sólido, sin leyes claras ni un sistema de justicia funcional.
todo dependía del poder económico de cada individuo. En otras palabras, no había reglas bien definidas que protegieran al deudor. Fue entonces cuando Hammurabi comenzó a ir más allá de la simple administración de recursos. Entendió que el problema no era solo militar, tampoco no era el de riego, sino también tenía que ver lo económico, por lo que decide intervenir directamente a lo largo de su gobierno, emitiendo decretos para cancelar ciertas deudas y liberar a personas que habían caído en servidumbre, buscando evitar que la población colapsara económicamente y que el descontento social siguiera creciendo, porque una sociedad endeudada no produce y un reino que no produce inevitablemente se derrumba, ¿no? Y ahora, si no me pagas, te mato. Y eso le quitaba personas a la misma sociedad que estaba sosteniendo a Babilonia. Algunos registros indican que supervisaba personalmente proyectos clave. O sea, no era un gobernante que se limitara a dar órdenes desde lejos y ya, se involucraba, iba directamente a supervisar las obras. Hablamos de alguien que buscaba ver que se hicieran bien las cosas. Y no era por capricho, sino porque entendía que los detalles eran demasiado importantes. En la antigua Babilonia, varias inscripciones en arcilla muestran cómo se daban instrucciones precisas a los funcionarios. No lo hacía a manera de cartas, ¿no? No era como que todo lo hacía papel y pluma, sino, insisto, lo hacía mediante tablillas, escritura antigua, en donde daba órdenes administrativas. Estos documentos especificaban qué se tenía que hacer, quién tenía que hacer las cosas y bajo qué condiciones. En el caso de los canales, cuando él mandaba abrir sistemas de riego, existen registros donde se detallan trabajos, supervisiones y responsabilidades asignadas a distintos niveles de funcionarios. En sus propias comunicaciones se percibe ese nivel de exigencia. Hay una muy conocida, ¿no? Que dice: ¿por qué has retrasado el envío de los hombres? Toma a los trabajadores de las riberas y que el trabajo se complete sin demora. Si el agua no fluye, la responsabilidad será tuya. Ahora bien, vamos a lo siguiente, ¿no? Imagina lo que implicaba recibir una orden de ese cabrón y que no se cumpliera, ¿no? Definitivamente. Y en ese entonces los castigos eran demasiado severos, quiero creer. Ahora, cuando ves todo esto, que organizaba los canales y administraba recursos, invertía en lo económico y lo hacía siendo muy joven, podrías pensar que era alguien sumamente perfecto, ¿no? Y demasiado inteligente y muy tenaz. Y los registros así lo colocan, ¿no? Como la figura central de la historia, pero hay que entender lo siguiente, ¿no? Muchas veces la historia está escrita desde la perspectiva del poder y no siempre conocemos a todos los que estuvieron detrás. En Mesopotamia los reyes no gobernaban solos, se apoyaban de escribas, que eran quienes registraban, organizaban y transmitían las órdenes, además administradores, sacerdotes que influían en decisiones políticas, económicas y religiosas. Por ejemplo, el propio Código de Hammurabi, del cual vamos a hablar un poco más adelante, no fue escrito por Hammurabi, como te lo podrías imaginar, ¿no? Sino que se elaboró dentro de un sistema en el que participaban especialistas de escritura y administración. Y esto cambia la perspectiva, ¿no? Porque lejos de la imagen simplificada del conquistador solitario, lo que vemos en sus primeros años es a un gobernante joven que, dentro de una estructura más amplia, intentaba poner orden en un reino demasiado frágil. Todavía no estaba enfocado en expandirse. Primero tenía que resolver el caos interno, estabilizar su territorio y construir una base sólida. Y es justo después de esos primeros años cuando comienza a consolidar su reino. Ya creyendo él que tiene todo más o menos estabilizado, es cuando comienza a mirar hacia el exterior. Llega un punto en el que me imagino que digo, ¿sabes qué? Ya tenemos cierta estabilidad, los ríos fluyen, los canales los tenemos funcionando al 100, ya existen perímetros defensivos, ya no estaba en modo supervivencia, ¿no? Ya venía una nueva etapa. Ahora habría que medirse contra otras potencias y probar hasta dónde podía llegar. Y más o menos hacia el año de 1787 antes de Cristo aproximadamente, en esa época, lanza una de sus primeras campañas importantes hacia el sur y logró capturar dos ciudades clave como Isin y Uruk. Estas ciudades claves son las que yo mencionaba, que eran ciudades de parachoque.
Ahora, después de esto, la ofensiva no tardó en llegar. Rim Sim respondió con fuerza y Hammurabi se vio obligado a retirarse dejando estas dos tierras, perdiendo lo que había ganado y regresando a Babilonia. Después de esta campaña, los registros dejan de centrarse en las conquistas de Hammurabi, o sea, ya no se habla tanto, ¿no? De si en esa época él vuelve a salir. Ya se vuelve a enfocar otra vez en construcciones, en la organización interna de su gobierno. Y pues se podría considerar que perdió otra vez ante el Arsa. Sí, no, simplemente salió a medirse. Él sabía posiblemente que eso iba a pasar, ¿no? Y aquí todavía era joven. Este episodio no se interpreta como una derrota humillante, sino como un ajuste estratégico. Hammurabi prueba su fuerza, mide al enemigo y entiende que aún no es el momento. Después de ese primer intento, entró en una etapa que abarca aproximadamente las dos primeras décadas de su reino, de 1792 a 1770 a.C., donde su enfoque principal no fue una expansión militar, sino la donde su enfoque principal no fue la expansión militar, sino la consolidación interna. Y aquí aparece otro movimiento clave, ¿no? La narrativa. En sus inscripciones comenzó a presentarse de forma diferente, no solo como un rey que gobierna, sino como un rey elegido. En el prólogo del Código de Hammurabi declara que fue designado por los dioses Anu y Enlil para establecer justicia y orden. Esto no era solo propaganda. En una sociedad profundamente religiosa como la de Mesopotamia, esa afirmación tenía un peso bastante importante. Si el rey era elegido por los dioses, sus leyes no se percibían como simples decisiones humanas, ¿no? Sino como parte de un orden divino. Y cuestionarlo era casi ir en contra de ese orden. Y esa era la base de que fuera tan respetado, pero mientras construía esa imagen, hacia afuera hacía algo igual de importante. ¿Y qué era? Era observar. Durante esos años mantuvo una vigilancia constante sobre aliados y rivales, no solo esperando el momento adecuado, sino entendiendo cómo funcionaban otros reinos, cómo se organizaban, qué leyes se aplicaban, cómo ejercían poder. Estaba en esencia recopilando información. Una de las fuentes más importantes para entender este periodo son los archivos de Mari, tablillas de arcilla encontradas en la antigua ciudad de Mari, descubiertas en el siglo XX, las cuales contienen correspondencia diplomática, reportes militares, órdenes administrativas y comunicación directa entre reyes y funcionarios también. En pocas palabras, es lo más cercano que tenemos a la política en tiempo real de lo que sucedía en esa época. Gracias a estos documentos, porque así se le puede llamar, aunque sean en piedra, sabemos que existía una red compleja de relaciones políticas, lo que se le podría decir alianzas, negociaciones y acuerdos que cambiaban constantemente. Ahí aparece, por ejemplo, la interacción entre Hammurabi y Simrilim, el gobernador de Mari, y lo que se percibe no es una relación de confianza absoluta, sino una dinámica mucho más estratégica. Había cooperación, sí, pero también había mucha cautela, ¿no? Se podría decir que había confianza entre comillas, porque en ese contexto ningún aliado era completamente seguro. Los registros no narran cada alianza en batalla con detalle, pero sí muestran que Hammurabi participó en alianzas militares donde los reinos avanzaban juntos bajo acuerdos temporales que podían romperse en cualquier momento. Aquí empieza a notarse algo distinto, porque mientras otros reaccionaban, él aprendía a elegir cuándo intervenir y cuándo no. Observó con atención a sus rivales, especialmente a Rimsin I, quien durante años había sido la figura dominante, pero cuyo largo reinado empezaba a mostrar señales de desgaste. Al mismo tiempo, Hammurabi hacía lo contrario, se fortalecía y no solamente de manera militar, sino entendiendo sistemas completos, analizando leyes, culturas y estructuras políticas de ciudades como Esnuna y Larsa, ¿no? Mari también. Y comprendía algo clave, ¿no? Entendía que Mesopotamia no era un bloque unido, sino un conjunto de fragmentos y de poderes, y esa fragmentación
era una debilidad estructural. Después de casi 3 décadas de preparación, desde el inicio de su reinado alrededor de 1792 antes de Cristo hasta la década de 1760, había llegado el momento finalmente. Para ese entonces sus enemigos estaban divididos, sus antiguos aliados debilitados y su propio reino estaba mucho más sólido. No se lanzó de inmediato, dejó que, que las demás potencias se desgastaran entre sí y además ya no era el mismo. Había aprendido de sus derrotas, había construido con paciencia y había convertido el tiempo en una herramienta estratégica. Cuando volvió a moverse, ya no era el joven rechazado años atrás, sino un rey que entendía que el orden interno era la base de cualquier conquista. Nadie vio venir al rey de Babilonia porque cuando avanzó, el tablero ya estaba inclinado a su favor. Para ese entonces, rondaba más o menos unos 50 años, mientras que su gran rival, Rimsin I, el gobernante de Larsa, tenía más de 70 años. No era solo un enemigo, sino era el símbolo de un orden antiguo que Hammurabi había tenido que tolerar durante años. Tras décadas conteniendo su ambición, negociando y aparentando un papel secundario, lanza una ofensiva decisiva contra Larsa, aplicando algo que había dominado desde el inicio y era el control del sistema hidráulico. Todo indica que utilizó ese conocimiento para debilitar a su enemigo desde adentro, desviando canales y bloqueando temporalmente el flujo del agua, lo que provocó dos efectos devastadores. Por un lado, dejó sin riego a los campos, generando escasez de alimentos en Larsa, y por otro lado, alteró el terreno, lo que dificultaba la defensa de Larsa y así también el movimiento de sus propias tropas. En una región donde el agua lo era todo, manipularla era atacar el corazón del sistema. Finalmente, hacia el año 1763 a.C., Larsa cayó, Rimsin I fue derrotado y capturado poco después, y con su caída desaparecía un último gran poder del sur. En un giro que nos recuerda cómo el padre de Hammurabi, Sin-Muballit, había sido derrotado décadas atrás bajo dinámicas similares. A partir de ese momento, Hammurabi se convirtió en la figura dominante de Mesopotamia más importante. Y no se detuvo ahí. En los años siguientes continuó sus campañas, derrotó a Snuna, intervino en conflictos que involucraban a Elam y eventualmente se volvió contra un antiguo aliado, Mari, gobernada por Simrilim. El movimiento puede parecer frío, pero dentro de ese contexto era lógico porque en el mundo antiguo un aliado fuerte puede seguir siendo una amenaza potencial. Y Hammurabi entendía que si quería consolidar un dominio total, no podía permitir la existencia de centros de poder autónomos que en el futuro pudieran desafiarlo. La caída de Mari alrededor del año de 1761 a.C. responde exactamente a esa lógica: eliminar cualquier posible equilibrio de fuerza. Si lo llevas a un plano más humano, refleja un patrón que suele repetirse en líderes que alcanzan la cima y en ese momento también una desconfianza absoluta se vuelve permanente y la seguridad, obviamente, la tienen siempre muy encima de ellos mismos para blindarse, ¿no? Ahora, hacia el año 1755 a.C., las grandes guerras prácticamente habían terminado y Hammurabi dominaba la mayor parte de Mesopotamia, pero conquistar no era suficiente. El territorio ya estaba unificado políticamente, aunque la estabilidad social seguía siendo un problema. No bastaba con conquistar, ahora había que gobernar un espacio más grande con costumbres distintas y conflictos constantes. En ese contexto, hacia el año de 1754 a.C., Hammurabi promulga su obra más trascendente, ahora sí, el Código de Hammurabi. Necesitaba unificar criterios en un territorio donde la venganza privada seguía siendo presente y donde las reglas no eran iguales para todos. El código no surgió de la nada, antes ya existían colecciones legales en Mesopotamia como las de Ur-Nanmu, no sé si lo estoy pronunciando bien, y Lipit Ishtar. Hammurabi no inventó las leyes, las recopiló, las organiza y las estandariza bajo una misma autoridad. Y eso es lo que lo hace diferente, ¿no? La famosa
estela donde van inscritas las leyes, de más o menos, ¿qué te puedo decir? Tenían 2 metros de altura, estaban talladas en diorita negra, lo esa piedra lo muestra recibiendo una autoridad divina, ¿no? Para legislar y en la cual obviamente él escribe lo siguiente y dice, para que el fuerte no oprima al débil y para dar justicia al huérfano y a la viuda. El código también revela cómo funcionaba la sociedad, porque él no creó las clases sociales, pero sí las formalizó, ¿no? En esa época y en ese contexto. Estaban los Awilum, que se podría decir que era la élite, los Muskernum, que eran los dependientes del palacio, y los Guardum, que eran los esclavos, con derechos y castigos distintos. Algo que hoy puede parecer injusto, pero que en su contexto buscaba dar una estructura a una sociedad compleja. La famosa ley del talión, la del ojo por ojo, no era solamente un castigo, era un límite que intentaba evitar que la venganza escalara sin control y trasladar ese conflicto hacia una autoridad central era algo complejo, ¿no? Más allá de que sus castigos fueran muy rudos, uno de los aspectos más avanzados estaban en la regulación, la cual establecía responsabilidades. Por ejemplo, había cuestiones profesionales, ¿no? Como castigar a un constructor si una casa mal hecha causaba la muerte del propietario, pues obviamente el constructor también debía de morir. Regulaba el comercio, los precios, el fraude y las obligaciones entre comerciantes, como liberar de responsabilidad a un comerciante asaltado. Si podía demostrarlo mediante juramento ante los dioses, era liberado. También tuvo sus límites. No era un sistema perfecto como cualquier estructura de poder. Respondía a intereses y visto desde hoy, hay muchas cosas que no encajan con nuestra idea de justicia. Incluso en la actualidad existen leyes que en teoría buscan equilibrio, pero en la práctica no siempre funcionan como deberían. Y a veces la gente sigue recurriendo a hacer justicia por su propia mano. Lo que deja ver algo importante es que el orden no depende solo de las normas, sino de su aplicación real. Hacia el final de su camino o de la trayectoria que tenía Hammurabi, entendió una idea clave. El discurso de ser el elegido de los dioses solo funcionaba si venía acompañado de resultados tangibles. La gente puede tolerar a un gobernante riguroso si hay estabilidad, alimento y seguridad. Pero el tiempo, ese mismo aliado que utilizó durante décadas para desgastar a sus enemigos, terminó jugándole en contra. En sus últimos años, entre 1752 y 1750, el hombre que había logrado ordenar el caos empezó a perder o comenzó a perder el control. Al sur surgió la llamada dinastía del País del Mar, una resistencia difícil de someter, adaptada en un entorno complicado que no respondía a las mismas estrategias que Hammurabi ya había impuesto. Y además Hammurabi ya era un hombre mayor, ¿no? Y posiblemente también ya estaba enfermo como su padre cuando también ya había dejado el reino. Ya no sabía hacer las cosas con la misma precisión que antes. Entonces, su propio sistema comienza a fracturarse y ya para finales de 1750 Hammurabi muere y con él no solo desapareció un rey, sino el centro de gravedad de todo un sistema. Su hijo heredó un imperio sostenido por leyes como el Código de Hammurabi, pero sin la misma fuerza que lo mantenía unido, ya no era igual de cabrón que el padre. Entonces, casi de inmediato, muchas ciudades comenzaron a separarse porque una cosa es construir un imperio y otra muy distinta era sostenerlo. Hoy muchas ideas sobre contratos, leyes y regulación social tienen ecos de su pensamiento, ¿no? De cómo funcionaba el código de Hammurabi en ese entonces. El orden se puede decir que no surge así porque sí. Y la historia es compleja, este personaje desaparece de la historia también al igual que otros personajes interesantes como por ejemplo Cleopatra, Alejandro Magno, no tuvieron o no se tiene certeza todavía de dónde fueron enterrados. Entonces, te puedo decir que hasta aquí termina el video, espero que te haya gustado. Si algo estuvo mal, ayúdame a corregirlo. Eso es lo que yo pude investigar porque de la historia de este personaje lo que más datado está son sobre sus leyes, ¿no? Lo que más puedes encontrar en escritos
son opiniones sobre el código de Hammurabi, pero la reconstrucción biográfica de este personaje es muy compleja de encontrar. Entonces, pues, suscríbete, dale like, dale like, suscríbete, comparte, dale ahí me gusta para que el video pues tenga ese crecimiento exponencial que buscamos. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a las biografías de estos personajes, así me la voy a llevar. Como adelanto, podría decirles que el próximo capítulo va a tratar sobre Moisés. Lo venía trabajando ese capítulo desde hace casi un mes. Se me pasó la fecha en la que quería yo sacarlo, pero eso no impide que lo saque. Vengo retrasando algunos videos por ahí. Entonces, hasta aquí terminamos. Nos estamos viendo.